Los abusos sexuales a niños por parte del clero católico ha representado el mayor escándalo en la Iglesia Católica en los últimos decenios. Ha perdido credibilidad, ha perdido autoridad moral, ha perdido dinero. Tan solo en Estados Unidos, más de 3.000 millones de dólares han sido destinados a indemnizaciones. Vamos a ver en el caso mexicano la elaboración de un video que denuncia la violación de cerca de 100 niños indígenas en la Sierra Norte de Oaxaca. Soy Bernardo Barranco, le invito a ver el caso de la pederastia en Oaxaca, aquí, en Sacro y Profano. Soy diácono de la parroquia Santiago Camotlán, así nomás se lo puse como encabezado. El motivo de enviarle la presente es con el firme propósito de comunicarle las inmoralidades y el daño psicológico que causó el anterior sacerdote, si es que se le puede llamar así, el C. Gerardo, a los niños y jóvenes de la comunidad que por motivo de seguridad e integridad física omito sus nombres. En una plática con los niños me comentaron que les hacía caricias obscenas y jugueteaba con ellos. Fue entonces que en mi carácter de profesor les prohibí que se acercaran a él cuando viniera a la comunidad. Me contestaron que sí. Pensé que era todo, pero después se acercaron y me platicaron que en una de las festividades que realizan invitó a unos jóvenes a tomar y les compró sus cartones de cerveza y que ya tomados a uno de ellos le estuvo chupando el pene y acariciándolo indebidamente. La primera información que nosotros tuvimos fue a través de los medios de comunicación, en donde se hablaba de que habían más de 50 niños abusados sexualmente en la región de la Sierra Norte de Oaxaca. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Vaya tema esta noche, porque vamos a presentar un video que narra la pederastia clerical de más o de cerca de 100 niños en Oaxaca. Y para conversar sobre este tema tenemos a Cristina Sada. Muchas gracias por tu presencia. Alberto Atié, un defensor de los derechos humanos, de las víctimas. Cristina, ¿qué te motivó para producir y para financiar este video sobre la pederastia clerical en Oaxaca? En primer lugar, leí en el periódico, más bien en el internet, un muy buen reportaje de Julio Hernández sobre estos casos de pederastia clerical en Oaxaca. Y entre que lo leí y me fui a Oaxaca, pasaron escasos 7 días. Llegamos a Oaxaca, fuimos recibidos por el líder de los sacerdotes denunciantes, porque este es un caso especial, donde los sacerdotes que observaron estos acontecimientos, tenían pruebas de ellos, no se quedaron silenciados. Hubo 10 sacerdotes que le presentaron el caso al arzobispo y al no ser oídos a Roma. Entonces fui recibida y me llevé el material de regreso a Monterrey y en realidad no sabía qué hacer con ese material. Y este caso no es nuevo, ya tiene varios años de estarse publicitando, pero nunca se había hecho un video y decidí que esa sería mi aportación a tratar de abonar a la justicia que no parece aparecer completamente. Los niños siguen siendo olvidados y nadie atiende a las víctimas. Ya. Muchas gracias, Cristina. Alberto, cerca de 100 niños. 50 y tantas denuncias o casi 50 denuncias, pero 100 niños que son los más olvidados, los que no tienen capacidad de defenderse, incluso el tema de barrera de la lengua, y otra vez la iglesia. Y fíjate que en eso que mencionas de 100 o más, no sabemos, siempre ha sucedido, no solo en este caso, está el caso del padre Eduardo Córdoba en San Luis Potosí, el padre Nicolás Aguilar en Puebla, el padre Maciel. Siempre hay más víctimas que denunciantes y siempre hay más denunciantes que las denuncias formales que llegan al Ministerio Público. Pero sobre todo, Bernardo, siempre hay el mismo comportamiento sistemático de la Iglesia de
despreciar a las víctimas. El obispo dice que son puros rumores, es realmente absurdo su posición. Hay hasta sacerdotes denunciantes en ese caso, y ellos mismos fueron despreciados y acusados de rebeldes. Y hay todo un trabajo del Ministerio Público, desprecio a todos con tal de salvar al victimario. Esa es la conducta sistemática de la Iglesia Católica, no solo en Oaxaca, no solo en México, en el mundo entero, Bernardo. Absurdo, contradictorio con el Evangelio, con la justicia, con los valores de la infancia en el Evangelio, con todo. Es un absurdo absoluto. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia le apuesta a proteger a estos pederastas con tal de salvar su imagen, cayendo en una contradicción absoluta con su propia misión? Estamos hablando de un tema recurrente en la historia moderna de la Iglesia, los abusos sexuales a niños por parte del clero católico, y la protección sistémica que muchas veces, la mayoría de los casos, reciben por parte de la estructura. Vamos a un corte y regresamos con este caso de Silvestre y la pederastia clerical en Oaxaca. Él me invitó a ir a San Dionisio, y ya estando ahí en ese San Dionisio, pues él me llevó a un hotel mojándome los pantalones. Ya cuando yo ya estaba así despierto, entonces él dice, hazme el amor. Pero ¿cómo le digo si usted es una persona sagrada? ¿Cómo yo voy a hacer eso? No, dice, pero es lo que a mí me gusta. Yo ya había salido y todavía me invitó a un cuarto con unos chavos y él invitó las chelas. Pero si es que nosotros no íbamos con él, nos hubiera demandado la autoridad, nos hubiera en la cárcel. Y uno de ellos abrió su cierre de pantalón. Llegado al cuarto nos pone pornos y con su mismo control nos empezó a bailar show. Y empezó a chupar su pene. Regresamos, estamos en nuestro segundo bloque, Sacro y Profano, y estamos analizando un video que denuncia los abusos sexuales de un sacerdote sobre más o menos 100 niños, pueden ser mucho más. 100 niños, Cristina, niños que son indefensos, que muchas veces no tienen la lengua para poder denunciar, que son pequeños para ser tomados en cuenta. Realmente es de indignar lo que hizo este sacerdote Silvestre. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. Pareciera que ya tiene instalado el chip de que la Iglesia lo va a proteger. ¿Y por qué me atrevo a afirmar esto? En México no ha habido un solo sacerdote acusado con sentencia en la cárcel. En todo lo que... Ni uno solo. Ni uno solo. Hay 520 denuncias que tiene la SNAP, la Organización de Víctimas de Pederastia Clerical en México. Y tienen 500 y pico de denuncias y no han logrado tener a un solo criminal en la cárcel. Es esto de, yo tengo impunidad, yo soy autoridad. En estos pueblos el sacerdote es una autoridad que además está relacionada con Dios mismo. Y infligir este daño a los niños, inclusive su familia, es muy raro que se atreva a darle seguimiento, porque es el sacerdote, porque no nomás se le respeta, se le teme. Entonces es irse sobre lo más vulnerable y ahí cometer todos estos crímenes. Y además, Cristina, algo que es abominable, los emborrachar, usaba a unos niños. Alberto, tú hablamos hace un momento del modus operandi que tiene la Iglesia, esta especie de razón de protección institucional. En este caso concreto, ¿cuál es la actitud del obispo Chávez Botello? Arzobispo, perdón. Sí, es arzobispo, exactamente. Además de una diócesis muy importante en la historia de nuestro país, ¿no? Yo diría que en el caso de este arzobispo rebasa hasta los límites que el mismo protocolo institucional de la Santa Sede estableció, digamos,
porque en realidad él se va incluso en contra de sus propios sacerdotes. A mí me pasó algo muy parecido con el cardenal Rivera cuando denuncié al padre Maciel. De hecho, tuve que salir de mi país. Todo esto él lo hizo de una forma interna, tratando obviamente de hacerme a un lado, lo que no logró. Pero en este caso en particular, Bernardo, 10 sacerdotes presentan denuncias directas de víctimas a través de un diácono, a través de otro sacerdote que incluso fue acusado hasta penalmente de haber, digamos, cometido actos por haber denunciado al padre Silvestre, y 9 más a los que el arzobispo acusa ante Roma y presenta una querella en contra de ellos y logra que Roma le dé la razón. 9 sacerdotes. 9 sacerdotes de la arquidiócesis. De la propia diócesis, sí, que denuncian, y el obispo se va encima de ellos. El obispo va encima de ellos, e incluso suena, y lo menciona el mismo documental, que un sacerdote llegó a estar amenazado y sufrió incluso un tipo de accidente. Casi pues se estrella en su propio automóvil porque cortaron los tubos de los frenos. Sí, en el video se ve. En el video se ve. Entonces, es gravísimo el extremo de ir en contra de todos, autoridades, buscar el apoyo de Roma para lograr proteger a este pederasta. Cristina, si la Iglesia lo protege, incluso en contra de los propios miembros del clero que lo han denunciado, con casos muy concretos, con denuncias, pero felizmente las autoridades civiles actúan. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fíjate, algo que creo que es atípico. Había solamente 4 mujeres trabajando en el Ministerio Público. Y de esas 4 mujeres, una, al darse cuenta que no tenía el visto bueno de su nuevo jefe de seguir investigando este caso, pidió licencia y se fue a la sierra por 3 o 4 meses a trabajar sin goce de sueldo y tocar de casa en casa, en casa en casa, y batallando muchísimo para que las familias se atrevieran y los niños se atrevieran a denunciar al sacerdote. Pero se lograron 3 denuncias y solamente una fue ratificada hasta el final, porque claro, llegan las familias, hacen la denuncia e inmediatamente comienza el poder de la Iglesia a desarticular su intención de seguir adelante con la denuncia. Esta persona que aparece en el video, ¿quién es? Se llama Iliana. Iliana. Sí, y ella no es la que pidió la licencia, pero es la jefa ahorita del departamento. Ahora, Alberto, también en el video queda claro que no ha sido sentenciado, no hay una sentencia, y lo peor es que puede salir en muy poco tiempo en libertad. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, si ya ha sido apresado, qué condicionantes jurídicos o qué condicionantes incluso religiosos están planteándose en este caso? Efectivamente, Bernardo, pederastia clerical, y lo muestra el documental de manera espléndida desde ese punto de vista, aunque es terrible la realidad éticamente hablando, es que la pederastia clerical implica complicidades de las máximas autoridades eclesiásticas, hasta Roma, y lo quiero decir con toda claridad, hasta el mismo Papa Francisco, que habla fuerte, duro, habla de antropófagos, de misas negras, condena, pero no hace nada. Es exactamente la misma actitud, conducta de las autoridades. Hay niveles de autoridad que intervinieron en Oaxaca. Felicidades a estas fiscales, con todo respeto, mi reconocimiento y mi agradecimiento a su trabajo, pero quedó bloqueado. ¿Por qué puede salir este cura? Porque lleva 4 años. Lleva ya 4 años. 4 años, se le giró la orden de aprehensión, lograron eso con el juez. Lleva 4 años detenido, sin sentencia, lo cual va contra la ley, contra la ley. Y por lo mismo, dado que la denuncia final quedó por corrupción de menores y no por abuso agravado, que es otro logro de los abogados, termina siendo una pena menos grave y en un momento dado podría salir casi una vez sentenciado. Este es el problema, Bernardo, de este caso. Pues muy bien, vamos a un corte. Yo le recuerdo que está usted en Sacro y Profano y estamos
analizando un video que hace unas semanas entró en circulación y que muestra muy bien el caso de un sacerdote silvestre que abusó de decenas de niños indígenas en la Sierra Norte de Oaxaca. Y estamos viendo los entretelones que existe y, por supuesto, la denuncia al modus operandi, sobre todo, de la propia Iglesia Católica. ¿Cuántos casos de abuso sexual o pederastia en Oaxaca conoce usted? No, de que yo conozca así diríamos con todo esto, una cosa es que se diga y otra cosa es de veras tener los datos. En los únicos 2 casos que ha habido denuncias, a veces se dice, hay muchos, pero yo pienso que son rumores que quieren hacer daño, ¿verdad? Y que quieren confundir la sociedad. Y fíjense cómo estas cositas suelen cuando hay problemas serios en la sociedad. Confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia dicte una sentencia ejemplar en este caso y que Oaxaca estemos a la vanguardia en este tema y que las víctimas sepan que pueden contar con la autoridad, que no se va a encubrir a nadie y que van a recibir justicia. Regresamos, esta noche estamos analizando con mucha tristeza, pavor, el tema de la pederastia clerical, que no es un tema que esté lejos, esté en Estados Unidos, no, lo tenemos acá. Y en los tejidos más delicados, más sensibles, más frágiles de nuestra sociedad, como son el mundo y el universo de los niños indígenas. Cristina, con este video que ha estado circulando, ¿qué pretendes? Yo creo que toda denuncia ética, bien intencionada, busca un resultado de justicia. Yo busco un resultado de justicia, busco que se le dé una sentencia ejemplar. Esta es mi aportación a este caso. Llego tarde porque ya tienen años de estarse reportando sobre estos terribles acontecimientos en la Sierra de Oaxaca, pero yo llego con un producto fresco que es este video. Ya lleva más de 90,000 visitas en YouTube. Al menos en mi red social, el 95% de las personas me felicitan y aplauden y se indignan. Creo que definitivamente las llamadas autoridades eclesiásticas y de gobierno sí tienden a hacer algo con respecto a la indignación ciudadana. Lo que yo trato de despertar es una indignación ciudadana que se levante y diga basta ya, y no se vale lo que le hicieron a los niños indígenas. Muy bien, Cristina. Y a nivel de la iglesia no aprende, conversábamos hace un momento, sigue con los mismos vicios arrastrando, pero yo me pregunto, Alberto, este arzobispo Chávez Botello, con todo esto, ¿dormirá tranquilo? ¿Tú crees que pueda dormir tranquilo una persona que está protegiendo a este monstruo llamado silvestre? Si fuera frente a la conciencia e incluso si fuera frente a Dios, como dicen que creen, yo diría que no. El tema es que son leales a su institución. Es como el principio de obediencia de vida de un Adolf del Adolf que fue el que ejecutó la operación de todos los trenes para llevar a los Adolf Eichmann, cuando le dicen, ¿no siente usted remordimiento de tanto judío asesinado? No, yo cumplí con mi deber. Al contrario, si no hubiera cumplido con mi deber, ahí sí tendría un problema de conciencia. Te diría que es exactamente lo mismo, Bernardo. Son estos generales que obedecen al Führer, al principio supremo de la autoridad, para llevar a cabo un solo objetivo: proteger a la institución contra cualquier forma de lastimar su imagen y su prestigio. Ese es el valor supremo. Los niños, las víctimas, los daños a personas, a la comunidad, la indignación de la sociedad, con todo respeto, no les importa. Pues es un tema muy serio que estamos viviendo, que estamos analizando. Vamos a la parte de las conclusiones, Cristina. ¿Con qué te quedas después de
todos estos acontecimientos, de una iglesia que protege, de una cierta insensibilidad de la propia sociedad, de niños que no se atreven y los que se atreven, lo vimos. A mí me impresiona mucho cómo hablan con las manos, ¿no? Toda esa constricción con la que están viviendo. ¿Con qué te quedas después de esta experiencia plasmada o concentrada en el video? Me quedo con que la lucha se tiene que hacer independientemente de los resultados, que tengo que aferrarme a una esperanza de que algún día este México nuestro pueda ser un México de leyes que se respeten y que la iglesia deje de tener esta injerencia de impunidad, porque eso parecieran tener los sacerdotes. Fueron a delinquir, fueron a hacerle daño a cualquier niño que esté a su alcance. Yo, desde el punto de vista cristiano, que en estas fechas navideñas se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo le pregunto a todos los católicos y a todos los cristianos, ¿qué sería de la Navidad si se supiera que en el crecimiento del niño Jesús un tío o un rabino o alguien abusó de él sexualmente? O sea, nos duele que al adulto de 33 años lo hayan azotado y lo hayan puesto en una cruz, pero nos dolería que se abusara de el niño Jesús sexualmente. ¿Y qué no son todos los niños del planeta niños Jesuses? ¿No representan a Dios mismo? Muy bien, Cristina, pues muy profunda y muy provocadora esta última reflexión. Alberto, ¿con qué te quedas después de todas estas, una de tantas luchas que llevas a cabo? Pues trataría de seguir el discurso de Cristina, y que yo creo que el documental podría ser un referente muy importante. Jesús dice explícitamente: el que recibe a un niño, a mí me recibe. Ay de aquel que escandalice a un pequeño, más le valiera amarrarse una rueda de molino y arrojarse al mar que escandalizar a un pequeño. Estos pequeños son Jesús, como dice Cristina, no es como si, son para Él los que rellevan al reino de Dios, como Él dice. Los que son como ellos entrarán en el reino de Dios. Y luego, hay de aquel, es decir, hay una advertencia muy grave de Jesús para quien, siendo su discípulo y su apóstol, maltrate, dañe, escandalice a un pequeño en la comunidad. Pues aún así, Bernardo, aún así, con esta sentencia de Jesús, con la Convención de los Derechos del Niño, con la penalización, la Iglesia cumple con esta sentencia de proteger a los pederastas, porque sabe dos cosas. Uno, que ni el Papa, diciendo lo que dice, los va a hacer renunciar. Y dos, que las autoridades no van a intervenir. Con esta impunidad hacen lo que hacen, y ahí está el daño provocado. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Gracias, siendo una empresaria, activista en Monterrey, que te hayas animado a hacer este ejercicio. Yo creo que le viene bien a la sociedad. Nuevamente, mi querido Alberto, mi reconocimiento pleno por toda tu trayectoria, por todo tu compromiso. Muchas gracias. Y a usted también, es un tema que está ahí, que está presente. La Iglesia, en este tipo de eventos, se juega su credibilidad y se juega su autoridad moral, ni más ni menos. Yo lo espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano. Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastía es un inconsciente, y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?